Hola, mi nombre es Liz Aguilar y es un gusto para mí contar de nuevo con este espacio para hablarles sobre un tema maravilloso. En esta oportunidad les comentaré un poco sobre lo que nos constituye como seres humanos y qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos del sentido de la vida. Primero que todo, preguntémonos qué es el ser humano. ¿Será únicamente un cuerpo y una mente? ¿Qué mueve a ese ser humano? ¿Qué define su existencia o cuál es la forma en que se vincula con el mundo? En respuesta a lo anterior, podemos decir que el ser humano está constituido por tres esferas fundamentales. Vamos a revisar cada una de ellas para entender un poco en qué consisten. En primer lugar, la esfera física conlleva todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Las necesidades físicas, comer, dormir. La finitud se refiere a que nuestro cuerpo como tal no es para siempre, tiene un final y nosotros somos conscientes de eso. Sabemos que nuestro cuerpo no durará para siempre, que nos enfrentaremos a la muerte en algún momento y así nuestro cuerpo dejará de existir. La libertad consiste en esa posibilidad que tenemos de llevar nuestro cuerpo y movilizarlo por donde queramos y podamos hacerlo. En un segundo plano tenemos a la esfera mental. Esta incluye toda aquella parte de nosotros donde están los pensamientos, los recuerdos, donde se originan las emociones, la forma en que analizamos el mundo y todos aquellos procesos que hemos ya conocido como procesos de la cognición. La esfera espiritual es una esfera muy especial, ya que es a partir de la espiritualidad que logramos dar un sentido a la existencia y que somos capaces de conectar con el mundo. Es esta parte de nosotros que nos genera una energía importante, que no se explica ni por la esfera física ni por la esfera mental. El ser humano también es entendido por sus necesidades y por sus potencialidades. Las necesidades son comprendidas de diferentes formas, pero básicamente podemos decir que incluyen todos aquellos aspectos que el ser humano requiere para desenvolverse de una forma segura. Existen las necesidades más básicas o también conocidas como fisiológicas, donde podemos ver la necesidad de alimentación, de mantenernos con salud. Están también la necesidad de seguridad, que es esa necesidad de sentirnos seguros, protegidos, de tener un techo, de tener un empleo o un ingreso económico para poder subsanar nuestras necesidades. Las necesidades sociales también son muy importantes, son las que demarcan el desarrollo afectivo. Es esta forma en la que necesitamos vincularnos con los demás. Tenemos también la necesidad de autoestima. Es esa necesidad de reconocernos como alguien valioso e importante. Esto nos define seguridad y nos demarca en la vida que somos merecedores de cosas buenas. Por último, y la necesidad más alta, por decirlo de alguna manera, es la necesidad de autorrealización. ¿En qué consiste? Esta necesidad se resuelve cuando somos capaces de desarrollar el potencial que traemos. Todos tenemos potencialidades distintas. Algunos son buenos para cantar, otros son buenos para el deporte, algunos otros son buenos para las disciplinas como para las matemáticas, o bien hay personas que tienen una cualidad importante para poder ayudar a los demás. Todas estas que he mencionado se refieren a potencialidades y las personas las tenemos de forma individual y de forma diferente. Cuando ponemos en práctica todo ese potencial, somos capaces de llegar a la autorrealización. Y aparte de ser algo muy maravilloso, pues también es una necesidad. Quiere decir que inconscientemente estamos buscando
desarrollar ese potencial. Las potencialidades, como les mencionaba, también las podemos comprender como todas aquellas cualidades y características positivas personales que nos permiten producir algo, que nos permiten construir cosas nuevas. Esas capacidades me hacen como ser humano único e irrepetible, porque me vuelven creativo, es decir, a partir de lo que yo logro hacer porque soy bueno en eso, creo y construyo algo nuevo, algo positivo y algo que por lo general aporta a los demás. Desde aquí puedo entender que tengo un potencial. Ahora preguntémonos algo muy interesante. ¿Qué es el sentido de la vida? Quizás es algo que hayamos escuchado anteriormente, quizás más bien nos parezca un tema muy profundo o complicado de responder. Vamos a intentar entonces comprender qué es el sentido de la vida. El sentido de la vida es asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a cada problema al que nos enfrentamos en la vida. Está relacionado también a cumplir todas aquellas tareas que nos son asignadas. Es decir, el sentido de la vida está relacionado a la responsabilidad de cada uno por encontrar respuestas a las adversidades. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué a veces nuestros planes no salen como esperamos? ¿Qué podemos hacer para salir adelante cuando alguien o algo nos hace falta? Asumir con valentía todo aquello que nos sucede y tratar de construir una respuesta para todo aquello que en nuestra vida no la tiene, eso es el sentido de vida. Ahora, hay un aspecto muy importante con respecto al sufrimiento. Podemos pensar qué sucede con el sufrimiento. Es decir, resulta muy difícil encontrar respuestas sabias cuando a la vez estamos sufriendo, ya que cuando sufrimos probablemente caemos en la desesperanza. Sin embargo, vamos a aprender algo muy valioso sobre el sufrimiento. La desesperanza sucede cuando hay sufrimiento sin propósito. Así es, cuando le damos un propósito al sufrimiento, cuando encontramos un para qué sufrir, nos volvemos capaces de convertir ese sufrimiento en un logro. Para comprender mejor esto, voy a comentarles un ejemplo de el fundador de esta teoría, quien era un doctor, pero él fue incorporado en un campo de concentración. Cuando entró a este campo, empezó a ver cómo a su alrededor había gente sufriendo de la misma forma, pero no todos se comportaban igual. Es decir, para algunos el sufrimiento era insoportable. Para otros, de alguna manera, encontraban la forma de soportar ese sufrimiento. Entonces, a partir de su propia experiencia, el estar allí también viviendo en condiciones difíciles, deplorables, donde había perdido su familia, había perdido su trabajo, su identidad prácticamente. Él decidió darle un sentido a este sufrimiento que llevaba en sí. ¿Y cómo lo hizo? Decidió estar en ese lugar y aprovechar la oportunidad para estudiar a todas las personas que pudiese y valorar qué les hacía a algunos soportar ese sufrimiento y qué pasaba con aquellos otros que se dejaban vencer. De ahí creó su teoría
de qué necesita el ser humano para aferrarse a la vida. ¿Qué hizo este hombre? Dio un significado y un sentido a ese sufrimiento. Podemos decir entonces que le dio un propósito. Él estaba sufriendo con el propósito de comprender a todos aquellos que estaban viviendo por esa experiencia tan difícil de un campo de concentración. Al salir de ahí, él empezó a ayudar a mucha gente con todo lo que había aprendido en ese centro. Podemos ver entonces cómo darle un propósito a ese sufrimiento nos abrirá oportunidades al crecimiento personal y añadir un sentido más profundo a nuestra vida. Espero que les haya gustado mucho este tema y esta reflexión y que se animen a investigar y conocer más al respecto sobre todos estos temas que nos ayudan a conectarnos más con nosotros mismos y con nuestra felicidad. Muchas gracias.